Hola, soy Juanma Espinosa, capitán del Real Jaén. Escucha los partidos de tu equipo en Canal Jaén Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la sintonía de Canal Jaén Cofrade y de la radio de la Universidad de Jaén, Uniradio, en el 103.9 de la frecuencia modulada. Octava entrega de este programa, de esta serie documental, Imágenes perdidas o desconocidas en Jaén. Y en el programa de hoy nos acompañan José Joaquín Quesada, que es historiador del arte y profesor. ¿Qué tal, José Joaquín? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Un placer encontrarnos con vosotros. Bien, con un poquito de retardo, parece que nos escuchamos hoy. Francisco Carrillo, que es profesor de dibujo, pintor y director de la Academia Carrillo. Bienvenido, Paco. Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? José Manuel Marchal, historiador, archivero de la agrupación de cofradías de la ciudad de Jaén. Muy buenas tardes. Muy buenas, Joaquín. ¿Qué tal estás? También Juan Pedro Lendínez, investigador y profundo conocedor de nuestra historia. Bienvenido, Juan Pedro. Buenas tardes, Joaquín. Y Antonio Casado, que es profesor e historiador. Bienvenido, Antonio. Buenas tardes, muchas gracias, Joaquín. Bueno, hoy vamos a tratar en el primer bloque de de un objeto artístico religioso, de una obra de arte perdida durante la Guerra Civil, como es esta que ya podemos ver en la pantalla, la cruz de jaspe. Decía una copla popular que se repetía en la ciudad de Jaén: no tiene Sevilla, Santo Cruz de Jaspe y Virgen de la Capilla. Pero, ¿qué era exactamente, José Manuel, la cruz de jaspe? Bien, la cruz de jaspe era la cruz alzada que presidía las solemnidades y los actos litúrgicos del cabildo de la catedral. Es una cruz, digamos, corporativa que indica jurisdicción, que indica capacidades históricas, que tiene una significación, pues, digamos, más histórica, institucional, ¿no? Uh-huh. Bueno, cualquiera de vosotros me puede contestar de qué época es esta obra de arte, de dónde procede, cuál es su historia y artísticamente qué valor tenía. Bueno,
la imagen nos habla de que es una pieza gótica, seguramente pues del siglo XV, quizás de una antigüedad mayor, bueno, que tiene en torno a sí muchas características y mucha literatura, mucha tradición. Además de ser el icono del Cabildo de la Catedral hasta 1936, que es la fecha que se pierde, la cruz también, como nos decía, es un símbolo literario y de la propia tradición popular de la ciudad y de toda la diócesis, ¿no? Por lo que sabemos, se convierte en un objeto incluso que pasa de lo, digamos, institucional y llega incluso a lo devocional, ¿no? Por su excepcionalidad. No es una gran cruz en tamaño comparado con con las cruces arzobispales o de algunas sedes como Córdoba o Toledo o la propia Sevilla, que las cruces son de unas dimensiones tremendas y que casi tenían que desplazarlas en un carro. Si tenéis en mente a lo mejor la procesión del Corpus de Toledo, la cruz de Toledo hay que desplazarla entre varias personas. La de Jaén no implicaba eso, pero era de una riqueza extraordinaria y tenía una característica muy importante, y es que en el centro, en lo que era la cruz, estaba, su materia principal era un cristal translúcido que tenía un efectismo visual. Y parecía jaspe, ¿verdad? Muy importante. De ahí el nombre, me refiero, que digo que parecía jaspe, de lo que brillaba, ¿verdad? Claro, exacto. Al resplandecer, la gente pues le dio ese signo, ese nombre popular, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es uno de los elementos más importantes de la orfebrería diocesana y aparte del Santo Rostro o de la custodia, yo creo que era el elemento más singular de la catedral en cuanto a esa estilística, ¿no? José Joaquín... Sí, yo solamente refrendar lo que ha dicho José Manuel. Sí. No, simplemente un matiz. Sí. Por la fotografía sí se puede apreciar, Joaquín, un poco, y viene a refrendar un poco lo que ha dicho José Manuel, no es el tamaño pequeño. Parece ser que el tamaño pequeño es porque, como se ven varios añadidos, ¿no? La parte más antigua gótica, la que quizás pudiese estar hasta sobredorada, y luego la parte del crucifijo donde se aprecia perfectamente ese material translúcido que algunos ponen como cristal de roca, que pudiese ser incluso un alabastro muy fino en vez de un cristal posiblemente. Quizás hubiese sido lo más normal, ¿no? Pero es indudable el valor artístico y técnico que se le aprecia, sobre todo en las fotografías que estamos viendo, una de las joyas perdidas que Jaén perdió. Y me parece de una pureza extraordinaria, ¿no? Y así es, que no solamente era de un valor artístico, sino también que tenía un valor devocional importante y no solamente devocional, sino también simbólico, José Joaquín. Hipótesis sobre eso. Sí, ahora te doy la palabra, José Manuel. Parece que vamos con un poquito de retardo por la conexión. Le decía a José Joaquín que además tenía un valor simbólico porque a los reyes que venían a Jaén, por ejemplo, pues era uno de los símbolos de los objetos litúrgicos y religiosos que se les enseñaba, ¿verdad? Efectivamente, cuando los monarcas visitaban la ciudad, por ejemplo, pasó con Alfonso XIII, en las primeras décadas del 20, el cabildo, de forma institucional, lo recibía presidiendo la comitiva esta cruz de jaspe, que, por cierto, ahora que hemos hablado desde el punto de vista artístico, es una cruz bastante curiosa, porque efectivamente hay por lo menos dos momentos estilísticos distintos en su confección. El pie, lo que se llama macolla, que es parece de época gótica, y luego lo que es la propia cruz, que es un poco singular, porque por un lado parece dieciochesca, sobre todo por lo que sea el tema del crucificado, pero por otro, esa forma trilobulada de los brazos de la cruz, como en su momento comentó José Manuel Marchal, parece que es alto, incluso de alto medieval. Es una pieza, de la plena Edad Media. Es una pieza singular que desgraciadamente pues no conservamos y no podemos estudiar bien, más que por estas fotografías que nos permiten una aproximación muy, muy superficial. Es una pieza que, como bien habéis dicho, se integró
con en lo que sería el aprecio de los jienenses, hasta el punto de que existía incluso una leyenda que decía que había bajado del cielo en un día de tormenta y que fue encontrada por unos campesinos en el antiguo ejido de Belén. Y es también de las pérdidas más importantes que tuvo nuestra catedral en la guerra civil. Si bien el impacto de la guerra civil fue, como ya sabemos, lamentabilísimo en casi todos los templos de nuestra diócesis o en la gran mayoría, la catedral de Jaén fue bastante afortunada porque no perdió demasiadas piezas para las que podía haber perdido. Pero, sin embargo, sí que hay 4 piezas muy importantes, 2 de ellas de las que vamos a hablar, que desgraciadamente se perdieron. Una, esta cruz de jaspe, la otra, el relicario de la Santa Espina, con esta reliquia de la Pasión del Señor. Ahora hablaremos del la también. magnífica custodia procesional del Bandarín, ya lo veremos después, y la estatua de relicario de San Eufrasio. Era una obra de plata que donó el obispo Luis de Ceballos. Esas son las 4 grandes pérdidas, aparte del desmantelamiento de los órganos, que afortunadamente las cajas sí se conservaron, de nuestra catedral durante la Guerra Civil. Sí, porque aparte de la destrucción de los aspectos... constancia documental sí, adelante. de que la cruz fue fundida. ¿Sí? ¿Cómo? José Joaquín, digo, que no se te oye bien. Sí. Cuando después de la Guerra Civil se intentó hacer una reconstrucción... ¿Se me oye? Sí, sí, adelante. Sí, sí. No, que comentaba que mientras que la custodia y del estado de San Eufrasio sí hay constancia de que fueron fundidas para aprovechar la plata, la cruz de jaspe y el relicario de la Santa Espina desaparecieron simplemente. No sabemos si desaparecieron, seguramente pasaría eso, o si están en algún lugar para haber reconocido. Bueno, José Manuel Marchal, hemos mencionado el relicario de la Santa Espina. ¿Cuál es tu hipótesis al respecto en relación con esta cruz de jaspe? Vemos ya el relicario. Sí, hay una hipótesis que no la podríamos, porque ni cruz de jaspe ni relicario de la Santa Espina lo tenemos, y tampoco tenemos documentación abundante ni del siglo XV ni del siglo XIV. En el programa anterior hablábamos de que en 1368 la catedral de Jaén fue destruida y profanada. Y yo, por la cuestión, que ya se sabe que el donante del Santo Rostro y de varias reliquias importantes de la catedral fue el obispo Nicolás de Viedma, que es el obispo que sucede en 1368 a aquella destrucción, ¿no? Y al que debemos pues la fundación de lo que es la iglesia catedral moderna en el proyecto pues que finalmente vemos hoy, ¿no? Este obispo en su testamento hizo heredera universal de sus bienes y de ornamentos a la catedral, y hablábamos de que la cruz trilobulada puede parecer más antigua, y mi hipótesis es que efectivamente esta cruz debió de pertenecer a ese ajuar pontifical del obispo Nicolás de Viedma, en cuanto a que eran bienes muy, muy estimados, seguramente de una procedencia italiana o francesa, donde esas fórmulas trilobuladas no tan al uso de los adultos castellanos eran más frecuentes, ¿no? Y este obispo que creo que podemos ya enmarcarlo dentro de ese prehumanismo, pues seguramente participó de todo ese movimiento artístico. Y bueno, con las sucesivas reparaciones que fueron sufriendo todos esos bienes, pues fueron siendo reformados, enriquecidos, ¿no? Y a esta cruz pues se le harían este tipo de mejoras, como es la macolla o esos pues remates o ese Cristo con ese resplandor que tiene toda la pinta pues, casi de neoclásico, ¿no? Incluso me atrevería a decir que lo hiciera los Guzmán, ¿no? Uno de los Guzmán planteros del siglo XVIII. Bueno, el relicario de la Santa Espina, por tanto, hablamos de un relicario de origen gótico. ¿Qué podemos comentar desde el punto de vista artístico de esta pieza? Es una pieza muy, muy interesante, porque si nos fijamos funciona como una especie de arqueta, y la propia verticalidad de lo que es la teca, que es el recipiente que contiene la reliquia, contrasta con esta, digamos, con la función de arqueta. Por lo que se ve, parecía una
una pieza de un gótico muy antiguo, ¿no? Seguramente la pieza gótica más antigua del tesoro catedralicio que no ha sido transmitida a través de la fotografía, ¿no? La desgracia de esto es que se pierde y además estaba también este relicario, esta reliquia muy unida con otra de nuestra ciudad, que era la del relicario de la Santa Espina de la Santa Capilla, que también era una de las reliquias importantes de la ciudad y muy estimada, especialmente en la Semana Santa, ¿no? Pues bien, esta Santa Espina fue regalo, y sí lo sabemos, de este obispo Nicolás de Viedma, y por, no sé, el aspecto estilístico, artístico, sí coincidiría con esas fechas, con esa cronología del episcopado de Viedma, pues de finales del siglo XIV, ¿no? Bueno, pues si no tenéis nada más que aportar en principio sobre esta pieza y sobre la Cruz de Jaspe, yo creo que hemos conocido datos interesantísimos de dos piezas que ya ni siquiera están en la memoria colectiva de la ciudad de Jaén. Continuamos con el programa y pasamos al segundo bloque, en el que vamos a hablar de la primitiva custodia del Vandalino, de la primera custodia renacentista de España. Y en la segunda parte, en el segundo bloque de nuestro programa, como ya les he comentado, vamos a hablar de la primitiva custodia de la Catedral de Jaén, la custodia de Juan Ruiz el Vandalino, una verdadera obra de arte perdida en la Guerra Civil. José Joaquín, ¿cuál es la historia de esta custodia? ¿Cómo era la custodia primitiva de Jaén? Pues era una pieza verdaderamente singular que realiza el orfebre cordobés Juan Ruiz el Vandalino entre 1536 y 1539. Para ello se desplazó a la ciudad de Jaén y de hecho todavía existe, no sé si mantiene el nombre, está la conocida como calle de la Custodia, que está en el barrio de la Merced, corregidme si no me equivoco, donde se alojó Juan Ruiz a la hora de terminar esta magnífica obra. En la historiografía del arte español ocupa un lugar destacado, porque se ha considerado siempre que es la primera custodia, la primera custodia de asiento o turriforme, que es como se llama esta tipología, que introduce lo que sería el lenguaje ornamental del Renacimiento. Con forma de torre, ¿no? No solamente por la forma de torre, porque ya había custodias anteriores de estilo gótico, sino porque la decoración de todos los elementos arquitectónicos que forman parte de esa custodia es ya renacentista, está basada en el repertorio de los grutescos del plateresco, no es la hoja de cadena ni los elementos típicos de la arquitectura gótica. Sí. Si hablamos de arquitectura, aunque estemos hablando de una pieza de orfebrería, porque este tipo de custodias con forma de torre, las llamadas custodias de asiento, sí, se les llama, en realidad, aunque el material del que están hechas, oro, plata o cualquier otro metal precioso, no dejan de ser pequeños edificios, pequeñas torres, pequeñas estructuras arquitectónicas, tanto desde el punto de vista formal, porque realmente esto es lo que parece una torre, sino desde el punto de vista simbólico. Este tipo de custodias, como decía Juan de Arce, cuando escribió su tratado sobre las medidas y la composición arquitectónica, Juan de Arce, que es el orfebre que hace la custodia de la Catedral de Sevilla, en el 16, hablaba de que este tipo de custodias eran templos ricos y verdaderas imágenes del templo de Salomón. Esa es la idea. La custodia es una especie como de arca de la alianza, como un Santa Santol, sí, para alojar al santo para los santos, santísimos sacramentos, pero con una particularidad, mientras que ese arca de la alianza, ese Santa Santol del templo de Jerusalén, era un edificio o una estructura arquitectónica completamente cerrada. Aquí la idea es una estructura abierta para que los fieles puedan venerar y apreciar lo que sería la hostia consagrada. De hecho, participan del tipo de custodia propio de los siglos XVI y XVII, que es un ostensorio, que es lo que está dentro de la torre, a diferencia de las custodias o de los receptores eucarísticos de Edad Media, que eran castas cerradas. No se veía el Santísimo.
decimos que es o se dice que es la primera que introduce el lenguaje renacentista, pues porque toman las columnistas, los arcos, los basamentos, más o menos se intuye, porque no hay ninguna fotografía con suficiente calidad como para apreciar la grandeza que tenía esta capilla, son ya del Renacimiento. Pero si os dais cuenta, a primera vista, si comparáramos nuestra custodia, digo a primera vista, cuando comparamos los detalles, se ve claramente que no. La comparáramos con por ejemplo, con la custodia de la Catedral de Toledo, gótica, que es de Enrique de Arce, la apariencia sería parecida, siendo una gótica y la otra renacentista, en lo que me refiero al acceso uniforme y al horror vacuo y decorativo, a esa decoración que lo llena todo. Que lo llena todo. Esa es precisamente una de las características de estas custodias, que esa decoración exuberante, que lo que imprime es una sensación de magnanimidad, de riqueza, de poder, propia de lo que estamos hablando, de lo que sería el templo del Santísimo Sacramento. Y también es porque el lenguaje ornamental plateresco, que es el que aparece diseminado por toda la custodia, en realidad, ¿por qué tiene tanto éxito en la España del inicio del XVI? Porque se parece mucho al riquísimo lenguaje ornamental del último gótico, que precisamente se caracteriza por eso, por la exuberancia. La idea es la misma, riqueza, exuberancia, aunque el lenguaje ornamental cambie. Otra cosa que se podría comentar de esta nuestra custodia, pues que desgraciadamente pues, su desaparición pues nos privó de tener una de las que eran sin duda de las mejores custodias de todo el país, que por cierto, al hacerse en esa década en la década de los años 30, se plantea para la catedral, como enlazando con lo que comentábamos en el último programa, hablábamos de la catedral. En esa época la catedral de Jaén está en proceso de construcción, lo que sería la catedral en un principio gótica, que iba a sustituir a la mudéjar, y esta custodia pues forma parte pues de ese proceso de renovación, de embellecimiento, de creación de una nueva catedral acorde con la importancia de Jaén en el siglo XVI, que precisamente en la siguiente década, en la década de 1740, es decir, una vez hecha esta custodia, es cuando se va a replantear y se va a reorientar hacia la estética renacentista, dando lugar al edificio que tenemos hoy día. José Manuel. Yo, bueno, aparte de confirmar esta idea tan bella de que la custodia es la que convence del renacimiento que hay que usar para la catedral, ¿no? Sí he encontrado algunas referencias a que la custodia era usada en algunas ocasiones como ostensorio también del Santo Rostro, y que en algunas de las excepcionales procesiones extraordinarias o ocasiones históricas en las que el Santo Rostro ha procesionado, lo ha hecho dentro de la custodia. Se retiraba la pieza central del viril de la base y era colocada en el interior la Santa Faz, ¿no? Y procesionaba dentro del conjunto de la custodia. Ahora la vemos cuando el Santo Rostro pues es movido en procesión, fundamentalmente el viernes de Dolores, que se hace el Via Crucis por dentro de las naves del templo catedralicio. Hoy lo vemos procesionar sobre una peana que pertenecía al relicario de San Eufrasio, que se pierde, la guerra civil, como nos ha visto antes José Joaquín, pero que se usa desde la recuperación después de la guerra civil del Santo Rostro, y se usa como andas procesionales. Bueno, esta custodia tiene un fin, digamos, lamentable, trágico, salvaje en la guerra civil, y se arroja desde la lonja de la catedral en la calle Campanas sobre un camión. Ahí se desmembra, se destroza. Según tengo entendido, se lleva a la Diputación para ser fundida y no lo consiguen. Y de ahí se lleva a Linares. ¿Es esto así? Yo lo que tenía entendido es que sí. Y allí se hace lingotes de plata, ¿no? Bueno, solo sobre la destrucción de esta custodia, que se ha escrito y se sabe cómo fue arrojada desde un camión, desde la lonja de la catedral, pero no se ha escrito, bueno, sí, también se sabe que se funde en Linares, en unas minas, pero yo encontré una cierta documentación, que no sé si está publicada, creo que no,
creo que en el futuro pronto puede ser que se publique algo al respecto, que trata sobre lo que pasó con la custodia en los juicios a los encausados en la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil hubo un personaje que fue el director de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico de Jaén, que promovió pues la protección e intentar de que no se destruyera el máximo posible de obras de arte de tanto de la ciudad de Jaén como de la provincia. Este hombre se llamaba Isaac Usano Masot. Este hombre parece ser como una persona de confianza en el bando republicano y parece ser que desbancó del puesto a un escultor pues famoso de la ciudad de Jaén, como es Ramón Mateu, que realizó luego en la posguerra la imagen de Jesús preso de la Armada de la Veracruz. Y ahí hubo se intuye que hubo como unos tiras y aflojas que lo hizo estar como enfrentado, ¿no? Sí, como un control de Masot sobre la correspondencia que le llegaba a Ramón Mateu. Bueno, pues cuando termina la guerra, Usano es detenido porque es acusado de que no hizo todo lo posible que tenía que haber hecho según su trabajo en conseguir de que la custodia no se destruyera ni se perdiera, ¿no? Es decir, Ramón Mateu lo llega a acusar de que esa custodia pues terminó en la mina de la Cruz de Linares, y ahí es donde se fundió porque pues necesitaban por la plata y el oro, pues tanto el ejército republicano para poder costear la guerra, ¿no? Pero bueno, en este juicio, pues curiosamente, pues casi todo el mundo, pues prácticamente todo el mundo saca la cara por Isaac Usano, de que había hecho un trabajo encomiable, que gracias a eso había salvado sobre todo los retablos de la catedral y de San Ildefonso, donde lo avala el mismo párroco, don Blas Moreno Covaleda. Y bueno, por final este hombre sale absuelto y se le quita las culpas. Simplemente declaró de que cuando se enteró de que la custodia la habían cogido para fundirla, pues ya cuando se enteró ya estaba fundida, así que no pudo hacer mucho más. Uh-huh. Bueno, durante la Guerra Civil hemos dicho que se pierde, se intenta, se hace una nueva custodia a partir de, pues no sé si el año 39-40, que no es la que actualmente tenemos en Jaén, pero siempre hubo un proyecto anhelado largamente de intentar recuperar de alguna forma esta custodia. Bien, que es cierto que estaba perdida, pero de realizar una custodia que un poco evocara aquella pérdida, ¿verdad? Sí, yo creo que desde... Sí, adelante, cualquiera de vosotros. Sí, José Manuel, adelante. No, perdona. Es que yo creo que es desde el final de la Guerra Civil cuando hay una cicatriz muy importante sobre este tema y dada la pobreza con la que viven en aquellos días, pues todo el país, se hacía casi imposible emprender cualquier tipo de reconstrucción, ¿no? Y yo creo que siempre son conscientes a lo largo del tiempo el Cabildo, ¿sí?, de que, las piezas que se van usando, se hace un templete, se usan piezas del tesoro artístico de la catedral, de custodias de mano, algunas de templete que se conservan, pero siempre son conscientes de que en algún momento dado tendrán que hacerse esa recreación de la custodia. La recuperación del Santo Rostro es un aliciente en todo eso, porque son conscientes de que al menos lo más importante de la catedral no se han perdido, pero se puede hacer una reconstrucción, ¿no? Será ya en el episcopado de don Félix Romero Mengíbar cuando se decide finalmente que se va a hacer una nueva custodia siguiendo el modelo, no totalmente, en cuanto que no es una copia fiel, no se tenía una fotogrametría de la custodia y no se podía reproducir muchos de los grabados, muchas de las esculturas en plata que tenía, pero sí había descripciones bastante elocuentes del contenido iconográfico de muchas de sus escenas y se pudo ir recreando
no sin tiempo y sin también carencias de recursos. Y en realidad la custodia y la terminación de la custodia tal como la vemos hoy día es bastante reciente. No sé si el vivir fue terminado en los años 90 del siglo pasado, ¿no? O sea que lo que vemos actualmente es un muy respetuoso programa de recuperación de una obra desaparecida, pero que carece, digamos, de la riqueza extraordinariamente exuberante que tenía la antigua, no solo en orden arquitectónico, en estilo, sino en contenido iconográfico, ¿no? Todas esas escenas, todas esas pequeñas esculturas que llenaban ese horror patio del que nos hablaba José Joaquín, sí, que han pasado pues a la posteridad y que solo podemos ver a través de las buenas fotografías que tenemos. Este proyecto, a pesar de ser del obispo Romero Mengíbar, no se culmina hasta los años 80, ¿verdad? Eso es, hasta los años, yo sé que en los 90 es cuando se termina el Virí, se toman las últimas decisiones sobre la riqueza de ese Virí, el diseño, hizo un taller madrileño que es el de Puigdolers Oliver Vinader, a pesar de que ellos son catalanes, pero estaba establecido en Madrid, lo continúan los hermanos Angulo y también participa Villarreal. Y de hecho viene a ser casi 20 años lo que tarda en reconstruirse la primitiva custodia, reconstruirse, recrearse en un tono muchísimo menor al que, como bien ha comentado Manuel, tenía la original. Yo, este dato que voy a decir, quizás, corregidme si me equivoco, pero creo recordar que cuando en 1660 se consagra el culto, lo que es la catedral, aunque estaba sin terminar, pero se consagra la parte que se puede utilizar ya para la liturgia, esta custodia tuvo un protagonismo bastante importante en lo que fueron esas fiestas de conservación. Era donde se puso el Santísimo, y de hecho 1660, ¿verdad? La crónica que hace Núñez de Sotomayor sobre la catedral y sobre esa fiesta hace una especial alabanza de esta custodia. Digo, José Joaquín, que creo que eso fue en 1660, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, en 1660, efectivamente. Pues no sé si es que equivoco la fecha, a lo mejor decir. No. Pensé que no lo habías dicho, bien. Y luego, más reciente, que es algo que seguramente recordaréis los que visitasteis la Exposición Universal de Sevilla del año 1992, sí. En el centro del pabellón de la Santa Sede estuvo expuesta esta custodia. Y creo... la pieza central de la arquitectura de ese pabellón de la Expo 92, aunque estuvo de rebote, por decirlo de alguna forma. Sí, porque iba a ir la de Baeza, ¿verdad? Porque originalmente la que estaba pensada para que se sirviera allí era la custodia de la Catedral de Baeza, que realmente tiene más valor artístico que la que tenemos actualmente. Otra cosa es que se hubiera conservado la antigua. Sí. Al perder gana Baeza. Y el pueblo se puede decir que se amotinó porque no le parecían bien las condiciones del seguro ni del préstamo para su traslado a Sevilla, y al final, pues como opción B, se llevó la custodia de Jaén. Bueno, pues ahí queda esa historia interesante sobre la primitiva custodia de la ciudad de Jaén, y continuamos con el tercer bloque de nuestro programa. Bueno, en la tercera parte de nuestro programa vamos a hablar de una cofradía fundada en 1616 en el convento de la Trinidad y, bueno, extinguida definitivamente en el siglo XIX. Se trata de la cofradía de los esclavos del Santísimo Sacramento y Cena del Señor. Antonio Casado, ¿qué conocemos de esta primitiva hermandad que podemos considerar precursora de o un antecedente de la actual cofradía de la Santa Cena que sale el domingo de Ramos en Jaén? Pues, Joaquín, sobre la cofradía de la Cena del Señor, del Santísimo Sacramento, la verdad es que no conocemos demasiadas cosas. Lo que conocemos es un poco fragmentario, podemos decir. El primero que como en Jaén, como casi todas las cofradías había estudiado, pues fueron Rafael Ortega Sagrista, y esta no fue menos. En los años 50, en el año 56, si no recuerdo mal, hizo un muy buen trabajo en el Boletín de Estudios Jiennenses, que se titulaba Historia de las Cofradías de Pasión y sus profesiones de Semana Santa,
Y en ella, pues en ese artículo, en ese trabajo bastante extenso, habló, parece ser que con documentación bastante importante, de las características de esta hermandad, algunas peculiaridades, incluso hablaba de las reglas, ¿no?, de los estatutos. Quizás es o mediante don Rafael Ortega Sagrista por el que más conocemos, ¿no? Otra personalidad en el mundo de la historiografía jiennense, el don Manuel López Pérez, pues descanse, y también don Manuel hizo un libro, quizá, bueno, pues con otra perspectiva, no sobre esta cofradía, sino sobre la cofradía actual de la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador y María Santísima de Caridad y Consolación, la Santa Cena actual de Jaén. Y en este libro hacía evidentemente pues los paralelismos, la relación, ¿no?, el origen de la cofradía de la Cena y de los esclavos del mismo sacramento que estamos tratando ahora, ¿no? Entonces son las dos personalidades que más han trabajado esta cofradía. Y vuelvo a repetir, creo que los dos han trabajado o han podido ver documentación muy parecida y de bastante importancia y bastante relevancia. Ya digo que Ortega Sagrista yo creo que ha tenido en sus manos, o por lo menos ha visto, los estatutos de la cofradía, porque en alguna de sus, en esta obra que he comentado, pues habla de los capítulos de la misma, ¿no? Como comentábamos, Joaquín, se conoce poco, pero se sabe que la cofradía sus estatutos fueron aprobados por el obispo de la diócesis, don Francisco Martínez de Cenicero, en diciembre del año 1616. Aunque yo tengo muy claro, después de estudiar la concordia que hizo con el convento de la Trinidad para asentarse y definitivamente, que la cofradía estaría creada antes, probablemente en el año anterior o algo así, porque la concordia que hace la cofradía con el convento de los Trinitarios, que se hace en septiembre del 16, se habla de que, bueno, pues que ya llevan tiempo allí como practicando, haciendo fiestas al Santísimo Sacramento, como se venían haciendo, dice varias veces, es decir, que ya estaban asentados allí. Y parece que la fecha fundacional de la cofradía habría que retrotraerla por lo menos un año o algo así, ¿no? También podemos decir que era una cofradía que estaba muy relacionada con una casa nobiliaria que había en Jaén, que era la familia de los Contreras. En el momento de la erección de la cofradía, el alférez mayor era don Fernando de Contreras y Cueva, que quizá era un cargo mucho más importante que el del propio gobernador, porque era el patrono y el que sustentaba económicamente a la cofradía. Estos Contreras eran también patronos de la capilla mayor del convento de la Santísima Trinidad. Era una familia, como digo, bastante importante en la ciudad. En principio eso es lo que conocemos o lo que se ha publicado en revistas cofrades y en el boletín del Instituto de Estudios Jiennenses sobre esta cofradía. En Pasión y Gloria publicamos no hace mucho un artículo sobre ese convenio, ese acuerdo entre Cofradía de la Cena y Convento de la Santísima Trinidad para sentarse definitivamente en él. Y ahí, bueno, pues también podríamos sacar algún que otro dato más. Esos han sido los estudios, lo poco que se conoce de esta cofradía pasionista de Jaén del siglo XVII. Bueno, y la cofradía de la Santa Cena, de los esclavos del Santísimo y Cena del Señor, que tenía su sede canónica en un convento cerca de la parroquia de la Magdalena, en la calle Santísima Trinidad, que era precisamente el convento de ese mismo nombre. El convento, el primer convento que se sitúa dentro de la ciudad, el primer convento intramuros, ¿verdad? Este convento, como bien has comentado, estaba intramuros de la ciudad y parece ser que el primer edificio religioso monástico, que hay en la ciudad de Jaén, y casi todas las fuentes lo citan, pues paralelo a la reconquista de la ciudad por Fernando III. Estaba situado en el límite, ¿verdad?, entre la parroquia de San Juan y la parroquia de la Magdalena, y estaba lindero con el convento de la Concepción, hasta que pues en 1567, si no recuerdo mal, se marchó a la calle ancha, ¿no? Donde estaba hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Parece ser que era de una fábrica pobre, y en casi todos los textos clásicos, decimos, de la historiografía jiennense, como Jiménez Patón o como luego el de Maza, etcétera, siempre hablan de un edificio menor, aunque luego en el 18
se crea un nuevo patio interior y se le dan un poco más de realce arquitectónico con columnas al orden jónico, etcétera, ¿no? Se le da un poquito de importancia, pero siempre fue un convento relativamente considerado como de los pobres de la ciudad de Jaén. Eso sí es claro y evidente. ¿Se conoce algo del traje de estatutos de esta cofradía o del escudo, etcétera? Los estatutos no los tenemos, Joaquín. Los estatutos parece ser que los consultó don Rafael Ortega Sagrista y probablemente don Manuel López Pérez, pero no los tenemos. Por lo menos el documento no ha sido citado de ese modo. Pero sí es cierto que parece que en el techo... Antonio, digo, sí. ¿Dónde están esos estatutos? ¿Dónde pueden estar? ¿Se han perdido? ¿Ellos llegaron a consultarlos? Seguro que don Rafael lo consultó porque en ese artículo que yo me referí, ese trabajo muy importante sobre las cofradías pasionistas jiennenses que se hizo en los años 50-60, sí, habla del capítulo 17 de sus constituciones, entre muchas cosas. Es decir, que los tuvo entre las manos seguro, porque habla de las constituciones y habla de artículos concretos, entonces tuvo que tenerlos seguro, ¿no? Fijo. Yo pongo la mano en el fuego que es cierto, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy curiosa, Joaquín decía que salía el Jueves Santo a las 2 de la tarde, bajaba hasta lo que era el cementerio de Santo Domingo y de ahí giraba a la derecha, calle Maestra, hasta la catedral y luego subía por Almendro Aguilar, Maestra Alta, hasta su convento. Pero son datos extraordinariamente concretos, claro. Sí, por eso digo que es que, y además, entre otras muchos datos que cita, dice que en el pecho, ¿no?, se llevaba una S y un clavo, ¿no?, como símbolo de la esclavitud. Sí. Pero no nos habla, por lo menos don Rafael no habla de túnicas blancas. ¿Por qué pensamos que era una túnica blanca? Porque en el famoso libro que se hizo en los años 80 sobre las cofradías jiennenses pasionistas, que hizo Caja Sur, ese libro morado, que ya es casi un incunable, ¿no? Podemos decir así. Casi. Un objeto de veneración. Totalmente. Sánchez Estrella, que en paz descanse, no Joaquín, sino su hermano, sí, hizo un dibujo muy interesante de cómo podría ser el hábito nazareno y lo colocó blanco, ¿no? Uh-huh. Sabemos que tenía una parte de los nazarenos que eran de disciplina, sí, otros no, pero no habla nunca, Joaquín, nunca habla del color, por lo menos yo no lo he visto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, habla de que tenía esa S y ese clavo que reflejaba, ¿no?, la esclavitud. Otro dato muy curioso, Joaquín, sí, es que por lo menos nosotros consideramos, yo lo he hablado con José Manuel Marcial muchas veces, que Jaén no ha sido una ciudad de cofradías de pasión hasta prácticamente el siglo XX. Aportad el dato comparando las cofradías de pasión con las de gloria, que es muy claro, revelador, claro. Es súper revelador. Hay que fíjate, Joaquín, qué dato más curioso. La cofradía se funda probablemente en 1615 o 16. Es que la cofradía empieza a languidecer ya en los años 50 de ese siglo XVII. Uh-huh. Y prácticamente se tira a los años 80 prácticamente sin profesionar. Y es en el año 1687 cuando don Francisco Martínez de Contreras se gasta dinero, que era patrono, ahora sí quería hablar un poco del patronazgo de los Contreras sobre esta cofradía, y la vuelve otra vez a revitalizar un poco. Pero cuando llega el siglo XVIII, con la guerra de sucesión, de nuevo vuelve a desaparecer y se vuelve otra vez a aparecer en 1627. Es decir, que es una cofradía que consideramos que no tuvo mucho arraigo en la sociedad jiennense porque fue creada en el 17 y ya en ese mismo siglo tuvo muchos momentos en los que no salía, en los que no procesionaba. Uh-huh. Y otro dato muy curioso, Joaquín, sí, en las listas que aparecen los pagos del subsidio, no sé si lo comentamos en algún momento, uh-huh, todas las piezas eclesiásticas contribuían anualmente con un dinero según su renta, y hasta el propio obispo lo hacía, ¿no? Eran las tres gracias, ¿no? Subsidio, excusado, y la bula de la Santa Cruzada, ¿no? Las piezas eclesiásticas pagaban, ¿no? Y las cofradías lo hacían. Entonces hay unas listas muy curiosas que yo trabajé en su día y en ningún momento aparece la cofradía de la cena, nunca. Uh-huh. Es decir, tendría pocos bienes, tendría pocos cofrades y iría a empujones, como quien dice, ¿no? Le irían ahí, pues, ayudando entre los patronos de los Contreras, algo y convento, pero creo que fue una cofradía que no tuvo mucho arraigo, aunque luego ya veremos que tuvo muchas escuadras, ¿no? Uh-huh, efectivamente. Hablando de su sede canónica, ¿siempre salió de este convento, del convento de la Trinidad?
lo que yo he estudiado y he leído, sí, tuvo un pleito con el propio convento de los trinitarios en el año 1723 y quisieron abandonarlo para irse al convento de los descalzos. Ajá. Cosa que al final pues no ocurrió. Ese mismo año Es se decir, fueron, pero volvieron al camarín de al Jesús, convento, para entendernos, ¿no? Efectivamente, el camarín de Jesús. Pero parece ser que la cosa se calmó y volvieron a su sede canónica. Bien. Bueno, ha dejado caer lo de la escuadra. Bueno, sí, José Manuel. José Manuel o José Joaquín, no sé quién quería intervenir. Yo. O Juan Pedro. Juan Pedro, dime. Yo quiero, más bien, como hacer una pregunta, porque yo prácticamente lo que sé de esto, la cofradía, lo que hay publicado y lo que estaba comentando Antonio. Pero en ese callejero, en ese convento, creo recordar que se pinta de que encargan las imágenes en Sevilla, en el siglo XVII. Sí, ¿Cómo pudo ser el tamaño de ese paso? Bueno. Lo que es cierto, la referencia que dice Juan Pedro es verdad. El sagrista, don Rafael, en ese artículo que hemos comentado al principio, él, viendo papeles, porque cita textualmente el nombre de dos patronos de los Contreras, un tal Mateo de Contreras y tal, que las imágenes de la Santa Cena, luego hablaremos de otra escuadra, las encargaron. Unos piensan que en Sevilla y otros piensan que en Toledo. Pero yo opino que no hay ninguna apoyatura para que eso se haga de ese modo, ¿no? Y menos en un siglo XVII, con bastante crisis en la ciudad de Jaén y en toda Castilla, ¿no? Y que una cofradía tan pobre como esta tuviese los emolumentos suficientes como para pagarle dinero para pagar los emolumentos altos de un tallista en Sevilla o en Toledo, ¿no? Eso me parece a mí, no sé, que quizás lo tomó don Rafael de lo que hablaban o de lo que comentaban aquellos patronos, pero no hay más datos. La verdad es que tampoco podemos confirmarlo ni desmentirlo de manera taxativa. ¿Y sería un paso con sus 3 imágenes? Pues tampoco hay no hay ningún dato sobre eso. La verdad es que la única referencia a la imagen es lo que tú has comentado. Hay otra referencia de este don Francisco Martínez de Contreras, cuando este hombre rehace de nuevo con su impulso económico la cofradía en ese año 1687, que se gastó, esto también investigado por don Rafael, 6.000 reales en 3 palios, supongo que sean palios de respeto que vienen detrás de los pasos, 5 gallardetes, que las 5 escuadras, ahora las comentaremos, se gastó esos 6.000 reales, de lama blanca de plata, que era el color de la cofradía. Bueno, pues, pero no habla de la túnica, como decíamos antes. El blanco, el color de la cofradía, podía ser de los estandartes, podía ser. Por eso quizás la referencia que tenemos en el libro que hemos comentado, ¿no? de un hábito blanco. Pero no te dice nada más de ninguna imagen. Por eso digo que es complicado vaticinar que eso fuese cierto o no. Ha preguntado Juan Pedro que si el misterio, el paso del grupo integraba a los 12 apóstoles y a Cristo. ¿Cómo? Juan Pedro ha preguntado que si era un paso con los 12 apóstoles y con Cristo. Efectivamente, yo no sé nada, no sé mucho de esta cofradía, pero por comparación os digo, nosotros cuando a día de hoy pensamos en un paso de la Santa Cena, claro, se nos hace inimaginable que no estén los 12 apóstoles más claro. La figura del Señor. De hecho, eso es lo que hace quizás de este paso dentro de todos los pasos de Semana Santa, pues siempre es tomar las ciudades como que resulta especialmente fascinante, muy grandioso, y también, permitidme, no sé qué opináis al respecto, como que siempre para la ciudad de Jaén el hecho de no contar con un paso de la Sagrada Cena hasta tarde, me refiero en los siglos XX y XXI, mientras que otras ciudades de la provincia, Úbeda, Linares, incluso Baeza, se le adelantaron, pero una especie como de, no sé si se entiende, como que era la última, siendo la capital, era la última que incorporó un paso tan grandioso. Pero lo decía por comparación, hasta la Guerra Civil en Torredonjimeno procesionaba el Jueves Santo, hay una procesión en la cual uno de los pasos era la Santa Cena. Y era una Santa Cena por decirlo de una manera coloquial, de 5 invitados. Solamente estaba Cristo y 4 apóstoles. Hay que tener en cuenta, y esto también nos permite también entender un poquito mejor esos pasos de las 7 escuadras que tanto hemos estado comentando sobre ellos los programas anteriores. Con que la función didáctica del paso fuera acertada, con que aparecieran los sayones de fuego muy malos y el misterio representado más o menos quedara explicado, era suficiente. No hacía falta 12 apóstoles. Con 4 se montaba la Santa Cena en Torredonjimeno, solamente 4, lo que sí, y sí se introducía la nota costumbrista de que, al parecer, sobre la mesa, así lo cuenta Cazabán,
se disponía una serie de panes y de botellas de vino que luego se tomaban los cargadores cuando llegaban a la iglesia. O sea que podía ser perfectamente un pasito pequeñito, y teniendo en cuenta dónde estaba, como bien ha comentado antes Antonio, el convento de la Trinidad. No podemos imaginarnos un gran paso de... Complicado, sí. Muy complicado. Pensad también en otra cena de la época, que es la de la época, me refiero, una cena histórica, me refiero no un paso de la Sagrada Cena de reciente, del siglo XX. La cena de Salcillo de Murcia, las imágenes son de grandísima calidad, pero son un poquito más pequeñas que el natural, de forma que no es un paso aunque es grandioso, pero no es por tamaño, sino por la terminación tan buena que tiene. Incluso la Santa Cena de Linares, si no recuerdo mal, es la cofradía de Santa Cena, bueno, cofradía no. Es creo que el único paso de Santa Cena que llega a la Guerra Civil en la provincia, así de todos los apóstoles, y creo que se haría por la puerta de San Pedro, que es una puerta de Santa María de Linares, que es una puerta pequeña. Y por ahí salía un paso completo que era básicamente ahí dentro al antiguo misterio que no se quema la guerra, sino que se quemó simplemente en los años 70, creo, en Málaga, que era un detalle valenciano. Bueno, habéis dejado caer antes la idea de la cantidad de la variedad de escuadras que tenía esta cofradía. ¿Qué sabemos de ella y cuáles eran? Una cosa muy curiosa. Sí, dime. Esta cofradía también tuvo pleitos, como la tuvo la de la Veracruz y de la Cinco Llagas, una cosa muy habitual en la época. Y fíjate la razón que grimía la cofradía de la Veracruz para intentar que no saliese el Jueves Santo la cofradía de la cena, porque como hemos comentado, salía a las 2 de la tarde del Jueves Santo. Sí. O sea que había muchos disciplinantes de la cofradía de la cena que quedaban fatigados, y como quedaban fatigados, pues no iban a sus procesiones. Bien. Y por lo tanto, pues no recogían muchas limonas, ¿no? Buen argumento. La razón. Entonces, hay un pleito enorme de la cofradía juntas ahora, Sí. Veracruz y Cinco Llagas, irreconciliable en otro momento, pero ahora muy amiga, ante el provisor Eugenio de Chiriboga, que le pedían que la cena no saliese el jueves. Entonces llegaron a una conveniencia, a un acuerdo, por el cual la cena de la cofradía, yo considero pequeña, pobre, aceptó totalmente lo que dijo el provisor, y entonces esta aceptó salir en el año 1630 a las 7 de la mañana el Jueves Santo, mientras que las cofradías más antiguas pues lo harían por la tarde. Se quedaban el prime time, ¿no? Que diríamos ahora. Totalmente. Pero incluso, Joaquín, lo curioso es que esta de la cena aceptaba al año siguiente, es decir, en el 31, ya salir el miércoles santo, para no coincidir en ningún momento con las otras cofradías. Es decir, que el miércoles santo en Jaén no lo inaugura la Buena Muerte como tradicionalmente hemos pensado. A ver, es más, en el año 1727 la cofradía se vuelve otra vez a restaurar, que había quedado deshecha con la guerra de sucesión. Hay un pleito importante por el cual los contrarios ya no son los patronos de la cofradía. Ahí está Bonilla y Olivares como un licenciado, un abogado que pleitea y ayuda a la cofradía para que se desgaje y se separe de esta familia nobiliaria jiennense, y así lo hace. Y en ese año 1927 que hemos comentado anteriormente, la cofradía dice que sale el miércoles santo. Es decir, que es real que la cofradía aceptó en el 17, muy poquito después de haberse fundado, cambiar su estatuto para salir en otro día, para no molestar a las grandes cofradías que tenían evidentemente muchos más seguidores, cofrades, y mucha más devoción popular, considero yo, ¿no? Es decir, que no tenía ninguna posición de fuerza y da idea de que era una cofradía realmente humilde. Bien, ¿cuáles eran esas otras escuadras que tenía la cofradía? Según don Rafael, él nada más que cita tres, ¿no? Cita la cena de Nuestro Señor con el Santísimo Sacramento, la oración en el huerto y una dolorosa a la que llama de la esperanza. Pero don Manuel López Pérez, en paz descanse, creo que tratando documentos parecidos, dice que no, que había abriendo la procesión una orden trinitaria, es decir, un paso de la orden trinitaria, que era un ángel que amparaba bajo su mano a un cautivo moro y a otro cristiano. Recordemos la vinculación de la orden trinitaria con totalmente, la de cautivos. Con la redención de cautivos, efectivamente. Luego apareció totalmente, en paso típico barroco, ¿verdad? Alegórico del barroco más duro, ¿no? Más claro, más
Luego estaría la cena, que si la comenta evidentemente también don Rafael Ortega Sagrista. Sí. El lavatorio, Joaquín, aquí aparece muy una interesante este dato. Don Rafael, el lavatorio. Ahora sí, la oración en el huerto. Y lo importante, una dolorosa que no se llamaba de la esperanza, sino que se llamaba de la soledad y desamparo. Ajá, soledad y desamparo, bien. Es decir, que había 5, y lo curioso, Joaquín, es que en el año 1802 incorpora la entrada de Jesús en Jerusalén. Bueno, serían 6. No sabemos, serían 6. No sabemos realmente el tiempo que estuvo esto, porque la cofradía, como digo, era como dientes de sierra, aparecía, desaparecía, y es verdad que en 30 años, con la desamortización de Mendizábal, desaparece el convento y, por supuesto, que la cofradía ya quedó totalmente extinguida, ¿no? Pero fíjate cómo ha habido, ¿no? esos avatares, ¿no? Bastante curiosos, y cómo la cofradía, que se restaura, como hemos dicho, en el 1727, copiando el estatuto de nuestro Padre Jesús Nazareno, no dura mucho. Es decir, aparece, desaparece y bueno, tiene una presencia curiosa en cuanto a la escuadra, pero en ningún momento creo yo que tiene arraigo popular en Jaén. Sin embargo, una buena cantidad de escuadras, como hemos visto, y uno se imagina bajando por la calle de la Santísima Trinidad a esos 6 pasos, y la verdad es que es algo que ahora mismo no entra en nuestra cabeza, ¿verdad? No, claro, porque es lo que comentábamos con Paco hace unas semanas, ¿no? Los pasos estos pequeñitos que realmente no son los que nosotros nos imaginamos ni vemos ni conocemos en la actualidad, no serían pasos muy pequeños. Pero sería bastante teatral, ¿no? Bueno, pues pequeño y además llevados por fuera, que en un momento dado esos desniveles se salvan mejor, claro. Claro, por supuesto, serían llevados en parihuela en la mayor parte de los casos, ¿no? Con sus palios de respeto detrás, como comentaba José Manuel Marchal en otros momentos, porque lo demás lo pone aquí, que en el siglo XVII se compran 3 palios, y serán palios de respeto, evidentemente, para ir detrás de los pasos, ¿no? Algo muy típicamente de Jaén. Bueno, ese en resumen es los avatares de esta cofradía que yo sigo diciendo que es una cofradía del 17, pasionista, pero pobre y con poco arraigo, pero que demuestra a las claras, Joaquín, que la ciudad de Jaén solo ha sido una ciudad pasionista en cuanto a creencia popular y a cofradía en el siglo XX, porque aquí hemos tenido hasta 100 cofradías y el 90% de ellas o más eran de gloria, ¿no? Eran cofradías patronales, etcétera. Y en ningún momento aquí ha habido un arraigo fuerte de las cofradías de pasión. Que es un dato muy revelador y que casi nadie conoce. Un porcentaje abrumador a favor de las cofradías de gloria. Sin duda. Y que ahora puede estar, no sé, puede estar pareja la cosa, tampoco conozco el dato. Entre cofradías de pasión y de gloria. Yo ahora mismo de memoria, igual José Manuel nos puede echar un cable aquí. De gloria creo que ahora mismo no llegan a las 20. Yo creo que ahora mismo hay más de pasión que de gloria. La cosa se ha invertido, evidentemente, en el siglo XXI. De todas formas, la cantidad de cofradías de gloria que han desaparecido es ingente. Ingente, no lo podemos hacer una idea. Por ejemplo, otro dato, Joaquín, perdona. En el mismo convento de la Trinidad, decía Jiménez Patón que había alguna cofradía importante, como era la cofradía de la Cena, la cofradía de la Virgen de Guadalupe y un hueso de San Blas. Bueno, pues realmente nosotros no hemos encontrado en ningún momento referencia a más cofradía en ese convento, y luego cuando el convento se desamortiza, incluso mucho antes, esas cofradías aparecen en la parroquia de San Juan, radicada en la parroquia de San Juan. Por ejemplo, la de la cofradía de San Blas y San Juan de Gollado tiene que ser esa cofradía que se crea en honor al santo, al hueso de San Blas, por ejemplo. La de Guadalupe del convento pasa a San Juan y San Pedro, y bueno, la de la Cena, evidentemente, como todo el mundo sabe, desaparece, ¿no? No hay más asociaciones cofrades en el convento, mientras que en otros conventos, como ya hemos visto en otros días, pues sí hay mayor presencia del mundo cofrade, ¿no? Era un convento pequeño y un convento con el patronato de los Contreras, que era una familia nobiliaria muy importante en Jaén, pero que ni el convento fue pujante en la ciudad y la cofradía de la Cena, por lo que yo creo, tampoco lo fue. Ajá. Bueno, pues ya hemos visto que a trancas y barrancas la cofradía se planta de aquella manera, apareciendo y desapareciendo en el siglo XIX, hasta que definitivamente la desamortización de Mendizábal en 1835 acaba con ella. No será hasta el siglo XX
y ya desde mediados del mismo, ¿verdad?, en los años 50, cuando desde la agrupación de cofradías se intenta relanzar, no sé si una cofradía o al menos una procesión de la Santa Cena, de la que Jaén estaba huérfana, y siendo un misterio tan relevante en el mundo católico, parecía una incongruencia, sobre todo cuando ya en la provincia había pues cofradías que sacaban a la calle ese misterio, ¿verdad? Sí, lo ha comentado antes José Joaquín, que la capital no tuviese ese misterio, ¿no?, que faltaba realmente era en la Semana Santa. No, pues no era normal, ¿no? Y había que buscar una solución. Y como tú bien has comentado, la agrupación de cofradías en varios momentos, en los años 50 y en otros momentos posteriores, tuvo la intención de crear, si no una cofradía, sí encargar las imágenes y tener, pues, como luego se hizo con el resucitado, ¿verdad? Que perteneció durante un tiempo a la agrupación de cofradías, ¿no? Algo parecido para tener ese paso de misterio normal, lógico y habitual en una Semana Santa que se precie, y que Jaén no lo tenía. Lleva razón que fue una preocupación continua y constante de las diferentes juntas de gobierno de la agrupación de cofradías de Jaén. Eso es así. Bueno, y ese deseo no se ve colmado, como todos sabemos, hasta bueno, pues finales de la década. Ya en los años 90, mediados, se empieza a hablar de la cofradía de las Santas Cenas. Yo llegué a escuchar y a oír que se estaba pensando una cofradía de la Santa Cena y que iba a salir de la iglesia de San Félix, y la primera vez que tuve noticia de esto no se había leído ni publicado nada, y finalmente fue así. Pero ya desde los años 80 hay otra cofradía de Jaén que intentó incorporar el misterio, el paso de la Santa Cena, pero no le fue posible, parece ser que por la oposición del párroco en aquel momento. Contame un poco la historia de este proyecto frustrado. Bueno, sobre este proyecto de una nueva Santa Cena, es curioso estas actividades que tienen las nacientes agrupaciones de cofradías en el llamado nacionalcatolicismo, desde el principio del franquismo, que intentan promover sobre todo procesiones del resucitado, algunos de la borriquita. Es decir, son agrupaciones que no son cofradías que quieren engrandecer sus Semanas Santas promoviendo procesiones desde una institución que es para regir a las demás cofradías, no una cofradía en sí, ¿no? Y es curioso, pues, que en este sentido pues, pasa con el resucitado en Jaén, y en los años 50 ya se interesan por eso, porque Jaén tuviera una Santa Cena. Es cierto que es un misterio deseado, por lo menos por las grandes ciudades, que creen que es un pasaje de la Semana Santa imprescindible, ¿no? Y bueno, hasta en pueblos pequeños de la provincia que quizás nunca se lo podrían permitir, es un sueño de cualquier cofrade ver una Santa Cena por su pueblo, ¿no? Pero bueno, aquello no llegaría a buen puerto. Es curioso que tras el franquismo llega, tras la transición, en pleno año 80, cuando se creía que todo el tema de la religiosidad popular y todo esto podía desaparecer, pues resurge Andalucía entera. La Semana Santa tuvo un ímpetu inesperado en la juventud, pues esa juventud llega pues, también a las cofradías de Jaén, y en este caso es curioso que es la cofradía de la entrada en Jerusalén de Jaén, que quiere tener como un nexo de unión con la primitiva cofradía de la Santa Cena que estamos hablando, ¿no? Que tuvo una escuadra de la Borriquilla, ¿no? Pues esta cofradía de la Borriquilla, pues considera como estar en un segundo paso de la Santa Cena. Esto no lo cuenta en Alto Guadalquivir, que fuera el hermano mayor de aquella época, del ilustre cofrade de Jaén, Alberto Sánchez Estrella. Y bueno, pues nos cuenta que en el 83 tienen esa idea de realizar un paso de la Santa Cena, y para ello, pues bueno, pues lo primero que hacen es hablar con el cura, con el párroco de Belén y San Roque, que era Rafael Higueras, párroco Rafael Higueras Álamo. Y en un principio, pues bueno, no hubo ni un sí ni un no, hasta escuchó a sus feligreses, a sus cofrades, y ellos la idea se la trasladó a la agrupación de cofradías del momento, que ellos sí se sienten más entusiasmados por el proyecto, porque, claro, evidentemente un pasaje evangélico de esa magnitud pues engrandecería la Semana Santa de Jaén, pues una barbaridad, ¿no? Y en una fecha que emprende ya el auge decisivo para lo que es la Semana Santa hoy de Jaén capital. Y bueno, pues buscan imagineros, consideran, bueno, creen que no hay imagineros por aquí, por Jaén,
y tiran para Sevilla. Verdaderamente es la época donde Sevilla verdaderamente vuelve a explotar la imaginería, con figuras de Álvarez Duarte, de de Luque, que llenan la Semana Santa andaluza de imaginería sevillana, ¿no? Es un boom imaginero que todo el mundo prácticamente todo el mundo acude allí, ¿no? Y bueno, pues ellos se entrevistan con imagineros, no sabemos quién, seguramente será alguno de estos nombres, y evidentemente 13 imágenes pues les darían unos presupuestos desorbitados, ¿no? Lo que le hace perder como un poco la fe. Pero por aquella época, hay pues lo típico, un joven imaginero y artista que está empezando, que sale a la palestra y realiza un crucificado para la provincia, para Baeza, que es el Cristo de la Buena Muerte de la cofradía, del mismo nombre, que es el imaginero Miguel Ángel Pérez Fernández. Y bueno, pues este imaginero, pues seguramente por eso, por la incipiente labor de su trabajo, por intentar hacerse camino, pues les da un presupuesto que ellos creen que pueden llevar a cabo, que era un presupuesto de casi 5 millones de pesetas, que era una barbaridad en aquella época, pero es que seguramente pues el misterio le pudieron pedir 10, 15 millones en esa época, claro. Y bueno, pues en este pacto realiza una maqueta, que es las fotos pues, que estamos viendo, algunas fotos del misterio completo o de imágenes en concreto, y viene a Jaén, es bien recibido, y le levanta la ilusión, pero se encuentran con la negativa del párroco, ¿no? Verdaderamente es el que rompe la ilusión. Le argumentan que no es el momento pues, de hacer esta obra, porque está encuadrada. Hay que encuadrar este momento en aquella época de la transición, ¿no? Desde el Concilio Vaticano II, en el que se empieza desde la Iglesia a valorar, por decirlo de alguna manera, mal cosas que era costumbre antes, ¿no? Como por ejemplo la apuesta artística que requiere siempre grandes inversiones de dinero, ¿no? Pero también le alude, según las fuentes que he consultado, pues de que tenían que adaptar los estatutos, de que el misterio del Señor no podía estar solo en la iglesia, sino que tenía que estar las 13 imágenes al completo y no había hueco, y que bueno, y que cosas que también seguimos escuchando hoy en día, que les dice que se preocupen menos de comprar santos y que se preocupen más de evangelizar y darle sentido a las cofradías, ¿no? Bueno, pues aquí se pierde esta ilusión de esta cofradía, ¿no? Que bueno, que luego, tiempo después, pues cumplen su sueño con un segundo paso, que es la Virgen de la Paz, y quizás en un concepto más enmarcado por el sentido que ya tomaron las cofradías a partir de los años 90, ¿no? Del Cristo y del paso de palio. Pero bueno, esta circunstancia fue una apertura a este imaginero en Jaén, porque por aquel entonces pues es el imaginero que se encarga de remodelar o de recuperar la imagen de nuestro Padre Jesús de la Piedad, de la Hermandad de la Estrella, ¿ya? Todos saben, una imagen antigua que representaba una iconografía de Jesús cargando con la cruz a cuestas, y que, bueno, ellos querían representar a un Cristo cautivo para la presentación al pueblo, como desde su origen. Y bueno, y este hombre fue el que se encargó de intervenir la imagen, porque restaurar, realmente pudo restaurar lo que estuviera mal, pero realmente creó, remodeló e incluso le talló el pelo actual, el modelaje de la cabellera del Cristo actual. Y también intervino a la Virgen de la Estrella, pero eso pues que es evidente que fue con menos acierto. Bueno, amigos, compañeros, la verdad es que nos quedamos sin tiempo como siempre. En este caso nos hemos pasado esta semana un poquito más del tiempo previsto, así que vamos a ir terminando. Muchísimas gracias, José Manuel Marchal, gracias a José Joaquín Quesada, gracias a Juan Pedro Lendínez, a Antonio Casado y a Paco Carrillo, que ha tenido que irse volando. Y nosotros nos despedimos y os convocamos al próximo domingo, si nos siguen a través de YouTube, en canal Jaén Cofrade, y al próximo lunes, a partir de las 12 del mediodía, si nos siguen en la radiodifusión de Uniradio Jaén, en el 103.9 de la frecuencia modulada. Gracias por la atención prestada y nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta luego.